Durante todo un día crucé a caballo una gran extensión de terreno. Una de las regiones más lúgubres del país. Fue en un día de otoño. Un día triste, sombrío, silencioso. Las nubes, amenazadoramente bajas y opresivamente pesadas, lo oscurecían. Al anochecer, cuando las tinieblas comenzaban a devorar el desolado lugar al que llegué, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero al primer golpe de vista que eché al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza penetró en mi espíritu. Lo invadió. ¿Por qué insoportable? Porque tal sentimiento de tristeza no era aliviado por otros sentimientos. Esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aun las más adustas, austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Contemplé el escenario que tenía ante mí. La casa misma, el elemental paisaje en que ha sido levantada, tan parco. Todo me estremece. Esos muros desnudos, esas ventanas como ojos vacíos, esos ralos juncos, esos pocos troncos de árboles agonizantes. Cuánto deprimen mi ánimo, hunden mi espíritu. ¿Con qué sensación puedo comparar lo que me angustia? Con la del fumador de opio al despertar de su turbador sueño. La que tiene al volver a su existencia cotidiana, cuando retira lenta y horriblemente el velo. Es una frialdad que me hiela el corazón, me abate. Siento un malestar, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún acicate de la imaginación puede desviar hacia alguna forma de lo sublime. ¿Qué es lo que tanto me desalienta al contemplar la casa Usher? Un misterio insoluble. No podía luchar contra los sombríos pensamientos que se agolpaban en mi mente mientras reflexionaba. Me vi obligado a recurrir a la poca satisfactoria conclusión de que hay, fuera de toda duda, combinaciones de simples objetos naturales que tienen el poder de afectarnos de tal manera, aunque el análisis de semejante poder se diluye en consideraciones demasiado profundas que están más allá de nuestro alcance. ¿Es posible que una simple diferencia en la ordenación de los elementos que componen el escenario sea suficiente para modificar una impresión tan dolorosa, tan penosa? Dirigí mi caballo al borde escarpado de un negro y lúgubre estanque que se extendía con un quieto brillo junto a la casa. Me estremece ver en las aguas la imagen reflejada e invertida de los juncos grises, de los troncos de árboles espectrales. Y esas ventanas son como ojos vacíos, muy vacíos. Pensar que en esta casa tan melancólica pasaré unas semanas tal como me he propuesto. Su propietario, Roderick Usher, fue uno de mis mejores compañeros en la niñez. Por eso estoy aquí. Pero han transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta suya en una región distinta del país. Una carta que, dado su tono exasperantemente apremiante,
no admitía otra respuesta que la presencia personal. La caligrafía denotaba señales de estar muy agitado quien la escribió. Me oprime un trastorno mental. Se trata de una enfermedad física aguda, muy aguda. Tengo ardientes deseos de verte. Tú eres mi mejor amigo, mi único amigo. Seguro que con tu presencia se aliviará mi mal. Una carta de Roderick Husser. Sorprendente. Pero por el tono en que me dice todas esas cosas y otras muchas, parece sincero. Iré inmediatamente, aunque su petición no deja de ser muy singular. Aunque de muchachos hayamos sido compañeros íntimos, en realidad solo sé poca cosa de él. Siempre se ha mostrado excesivamente reservado. Sé que su antiquísima familia es conocida desde tiempos inmemoriales por una sensibilidad particular de temperamento. Una sensibilidad desplegada a lo largo de varias épocas en numerosas obras de elevadas concepciones artísticas. Y que también se ha manifestado por actos de caridad tan generosos como discretos. Y sobre todo por... sobre todo por una apasionada devoción por las dificultades, quizá más que por las bellezas ortodoxas, tan fácilmente reconocibles siempre, de la ciencia musical. Sé también que la estirpe de los Husser, siempre respetada, diría que hasta venerada, no ha producido en ninguna época una rama duradera. La familia entera no se ha perpetuado sino en línea directa, salvo algunas excepciones muy insignificantes y transitorias. Roderick Husser. Esta ausencia, pensando en el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que distinguía a sus habitantes. ¿En qué grado habrá influido la casa sobre sus moradores? Sí. Esta ausencia, quizá de ramas colaterales, y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo, del patrimonio junto con el nombre, es la que, al fin, ha identificado tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de Casa Husser. Denominación empleada por los campesinos, y que parece en su espíritu comprender a la familia y a la casa familiar. Pero no debo perder el tiempo. Iré a Husser. El solo efecto de mi experimento, un tanto infantil, el de mirar a las profundidades del estanque, había ahondado mi primera y extraña impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido aumento de mis supersticiones, pues ¿por qué no he de darles este nombre?, servía principalmente para acelerar el aumento del mismo. Tal es, lo sé desde hace mucho tiempo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tiene como base el terror. Y debe haber sido por esta sola razón que cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa, desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía. Una fantasía en verdad tan ridícula que solo la menciono a fin de mostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Creía, habiendo excitado mucho mi imaginación, que la casa... No sé cómo, pero la casa y todo el terreno está bajo una atmósfera peculiar. Una atmósfera que no tiene ninguna afinidad con el aire del cielo. Una atmósfera que emana de los árboles marchitos, de los muros grises, del oscuro estanque, tan silencioso. Es un pestilente, sí, un pestilente vapor, opaco, pesado, de color plomizo, apenas perceptible.
solo un sueño. Sacúdelo, salta el sueño. Fíjate en el aspecto real del edificio. Diría que su carácter dominante parece ser el de una excesiva antigüedad. La decoloración producida por los siglos es grande. Pequeños, diminutos hongos recubren todo el exterior de la mansión. La tapizan a partir del techo con una tela curiosamente bordada. Pero todo ello no implica ningún deterioro extraordinario. No ha caído parte alguna de la mampostería y parece haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de todas sus partes y el estado particular de las piedras desmenuzadas. En este aspecto me recuerda mucho la engañosa integridad de viejos maderajes que se han podrido tras largos años en una cripta olvidada donde no entra un soplo de aire externo. Aparte de este indicio de ruina general, la estructura da pocas señales de inestabilidad. Tal vez el ojo de un cuidadoso observador pudiera descubrir una fisura apenas perceptible que se extendía desde el tejado de la casa a lo largo de la fachada y cruzaba el muro en zigzag hasta perderse en las tenebrosas aguas del lago. Mientras observaba tales cosas, cabalgué por una corta calzada que me condujo a la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la casa, quedando bajo la bóveda gótica de su vestíbulo. Otro sirviente, de paso silencioso, me condujo sin decir ni una palabra a través de múltiples, oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su señor. Muchas cosas que encontré durante ese paseo contribuyeron, no sé cómo, a acrecentar las sensaciones vagas que había tenido. Los relieves de los techos, los sombríos tapices de las paredes, los suelos de negro ébano, los fantasmales trofeos heráldicos que parecen resonar a mi paso. Cosas a las cuales, o a semejantes, estoy acostumbrado desde la infancia. Pero, pese a ello, me admira la cantidad de ideas insólitas que evocan en mí muchas fantasías. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, según me pareció, tenía una mezcla de malignidad, de baja astucia y de perplejidad. El sirviente abrió una puerta y me dejó en presencia de su señor. Roderick Usher. La habitación en la que me encontraba era muy grande y muy alta de techo. Las ventanas largas, estrechas y a tal distancia del negro entablado de roble que era imposible llegar a ellas. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos de la habitación o en llegar a los huecos del techo abovedado y esculpido. Sombrías colgaduras tapizaban las paredes. El mobiliario general era extravagante, incómodo, antiguo y deteriorado. Por todos los lados había muchos libros e instrumentos musicales en desorden, sin lograr dotar de vitalidad a la escena. Respiro una atmósfera de dolor. Eso es lo que siento. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía. Un aire que todo lo envuelve, que penetra en todo, también en mí. A mi llegada, Usher se levantó de un sofá en el que estaba tumbado y me acogió con calurosa vivacidad.
Pensé al principio que era exagerada, de constreñido esfuerzo de hombre de mundo aburrido, ya cansado. Oh, amigo mío, mi buen amigo, sabía que vendrías, sabía que responderías personalmente a mi petición. Roderick, hace tanto tiempo... Mucho, sí, mucho tiempo. Pero aunque pasaran siglos, nunca me olvidaría de quien fue mi mejor amigo. Nunca me olvidaría de ti. Pero pasa. Tengo que contarte muchas cosas. Y algunas de ellas son terribles. Una mirada a su rostro me había convencido de su sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos pensé: no puedo sentir otra cosa que en parte compasión y en parte espanto. Nunca hombre alguno cambió de una manera tan terrible y en tan poco tiempo como Roderick Usher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí con el compañero de mi niñez. El carácter de su fisonomía siempre había sido notable. Una tez cadavérica, unos ojos anchos, líquidos y luminosos más allá de toda comparación, unos labios delgados y muy pálidos, pero de curva maravillosamente bella, una nariz de molde hebraico, muy delicada, pero de una anchura de ventanas que concuerda raramente con tal forma, un mentón de modelo encantador, pero que, por su falta de saliente, acusaba una falta de energía moral, unos cabellos de suavidad y tenacidad de tela de araña. Estos rasgos y una insólita expansión de los parietales componían un rostro que no era fácil de olvidar. Pero ahora, la simple exageración del carácter dominante de esas facciones y de su expresión habitual revelan un cambio tan grande que dudo quién es la persona que tengo ante mí. Me sobrecogen y me espantan la palidez espectral de la piel y el brillo milagroso de sus ojos. Y se ha dejado crecer el pelo descuidadamente. El cabello no cae, flota alrededor de su rostro. Me es imposible, por mucho que me esfuerzo, en relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. Roderick Usher. En las maneras de mi amigo me impresionó primeramente cierta incoherencia, una inconsistencia que pronto descubrí surgían de una serie de débiles e inútiles esfuerzos por sobreponerse a una habitual ansiedad, una excesiva agitación nerviosa. En realidad, ya estaba preparado para algo de tal naturaleza, no menos por su carta como por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones que deduje de su peculiar conformación física y su temperamento. Su actuación era alternativamente indolente y viva. Su voz pasaba con rapidez de una indicación trémula, cuando los espíritus vitales parecían enteramente ausentes, a aquella especie de brevedad enérgica, a aquella enunciación abrupta, sólida, pausada y resonando a hueco, a aquel hablar gutural y rudo, perfectamente equilibrado y modulado, que se puede observar en el perfecto borracho o en el incorregible fumador de opio durante los periodos de su más intensa excitación. En ese tono me habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y del consuelo que esperaba de mí. Mi enfermedad, amigo mío, es un mal de familia, un mal constitucional, un mal para el que he perdido las esperanzas de encontrar remedio. No creo que debas hablar así. ¿No? Se trata de una afección nerviosa,
de una simple afección nerviosa, pasará pronto. Porque pronto me libraré de este mal. De este mal que se manifiesta por una multitud de sensaciones extranaturales, anormales. Padezco mucho de una acuidad mórbida de los sentidos. ¿Quieres decir? Sutileza, viveza, agudeza. Sí, tengo una agudeza morbosa de los sentidos. Solo puedo soportar el alimento más insípido. No puedo vestir sino ciertos tejidos. Los olores de todas las flores me resultan opresivos. La luz, aun la más débil, tortura mis ojos. Y solo algunos sonidos peculiares que han de ser de instrumentos de cuerda no me inspiran horror. Roderick es esclavo de algún anómalo terror. Moriré. Tengo que morir de esta deplorable locura. Pero, amigo, tú no puedes asegurar... Así, y no de otro modo. Así pereceré. Temo los acontecimientos futuros, no por ellos mismos, sino por sus resultados. Tiemblo. Me estremezco al pensar en cualquier incidente, incluso el más trivial, que obrara sobre esta intolerable agitación de mi alma. No tengo verdaderamente horror del peligro. No lo aborrezco, salvo en su efecto absoluto. ¿Qué efecto? El terror. En este desaliento, en este estado de enervación tan lamentable, presiento que tarde o temprano llegará el momento en que la vida y la razón me abandonarán a la vez. Y lo harán en alguna lucha desigual con el siniestro fantasma. El miedo. ¿El miedo? Sí, amigo mío. El miedo. El más torvo de los fantasmas. Y sobre esta casa... ¿Qué? Hace muchos años que no he salido de ella. Influye en mí. Tiene una energía que me estremece. ¿La casa, dices, Roderick? El físico de la casa. Sus muros grises, los sombríos torreones, el negro estanque en el que se refleja todo el edificio. Todo. Sí, todo ha influido en mí, en lo moral de mi existencia. Roderick está dominado por una superstición. La de que una influencia de la simple forma y materia de la casa han ejercido sobre su espíritu. En la moral de mi existencia, sí. Aunque no obstante, gran parte de la peculiar melancolía que me afecta debe ser atribuida a un origen mucho más natural, mucho más real. ¿De qué se trata? De la grave y prolongada enfermedad de mi hermana. Una enfermedad cruel, ya desde hace mucho tiempo. La muerte de mi querida hermana es algo cercano. Pero, Roderick, anticipada... No hay que engañarse. Morirá en breve. Oh, mi hermana, tiernamente querida. Mi única compañera desde hace largos años. Mi último y único pariente en la tierra. Su fallecimiento me dejará indefenso, frágil, desesperado, totalmente solo. Seré el último miembro de la antigua estirpe de los Usher, de la raza de los Usher. Su hermana, Lady Madeline, acaba de pasar sin darse cuenta de mi presencia, por una parte alejada de nosotros, de la habitación. La verdad es que me asombra y me atemoriza Lady Madeline. Una puerta se ha cerrado tras ella. Busco instintiva y ansiosamente el rostro de Roderick con mis asombrados ojos. Pero
pero él tiene su rostro hundido entre las manos. Solo puedo ver que una palidez mayor que la habitual se ha extendido por sus dedos enflaquecidos. Y entre ellos resbalan copiosas y apasionadas lágrimas. La enfermedad de mi hermana. Hace tiempo que se burla de los médicos. Una constante apatía, un agotamiento gradual de su persona y crisis frecuentes, ¿sabes? Aunque pasajeras, de un carácter casi cataléptico. Ese es el insólito diagnóstico. Roderick. Hasta ahora ha soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al llegar tú ha sucumbido al poder aplastante de esa fuerza destructora. Temo que la rápida visión que de ella acabo de tener habrá sido la última, que nunca más volverá a verla, por lo menos en vida. Ni Ussher ni yo durante varios días mencionamos el nombre de Lady Madeline. En ese tiempo estuve ocupado en serios intentos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su conmovedora y elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, aún con más amargura, entendía la inutilidad de todo esfuerzo por animar a una mente desde la cual la oscuridad, como si fuera una cualidad inherente y real, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de tinieblas. Siempre guardaré en la memoria el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa Ussher. Sin embargo, no lograría comunicar una idea exacta del carácter de los estudios o de las actividades en las cuales me envolvía o cuyo camino me enseñaba. Una idealidad ardiente, excesiva, mórbida, proyectaba un fulgor, una luz sulfurosa sobre todas las cosas. Sus largas y fúnebres improvisaciones resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente cierta paráfrasis singular, una perversión del aire, algo raro, además del último vals de von Weber. En cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía y que alcanzaban, pincelada tras pincelada, una vaguedad que me daba escalofríos. Escalofríos tanto más penetrantes, cuanto que yo me estremecía sin saber por qué. En cuanto a sus pinturas, tan vivientes para mí que aún tengo sus imágenes en mis ojos, en vano trataría de extraer de ellas una muestra suficiente que pudiera mantenerse en el compás de la palabra escrita. Con la absoluta sencillez, con la desnudez de sus diseños, él atraía y hasta intimidaba la atención. Si jamás mortal alguno pintó una idea, ese mortal fue Roderick Ussher. Para mí, por lo menos, en las circunstancias que me rodeaban entonces, surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba plasmar en el lienzo con una intensidad de intolerable temor reverente, del cual jamás he sentido ni una sombra al contemplar. Incluso las ensoñaciones, ciertamente brillantes, pero demasiado concretas, de Fuseli. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil en palabras. Era un pequeño cuadro. ¿Qué representa? Ah, sí, el interior de una bodega, o un subterráneo inmensamente largo, rectangular, con las paredes bajas,
pulidas, blancas, sin ningún adorno, sin ninguna interrupción. Una cripta, un túnel. Ciertos toques accesorios de la composición sirven para hacer comprender que la bodega, la cripta, el túnel, se encuentran a una gran profundidad, realmente excesiva, bajo la superficie de la tierra. No se ve salida alguna en todo su inmenso recorrido, en toda su extensión. Tampoco hay ninguna antorcha, ni ninguna otra fuente artificial de luz. Sin embargo, una efusión de intensos rayos de luz lo bañan todo, de un lado a otro. Lo hace con un gran esplendor, un esplendor fantástico, espectral, inadecuado para el extraño lugar. Ya he dicho algo del estado mórbido del nervio acústico que hacía intolerable para el desgraciado cualquier música, salvo ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Tal vez fueron los estrechos límites en los que se confinaba con la guitarra los que dieron origen, en gran medida, al carácter fantástico de sus composiciones. Pero no es posible explicar de la misma manera la fogosidad, la fácil fogosidad de sus impromptus, de sus improvisaciones. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extravagantes fantasías, pues no pocas veces se acompañaban con improvisadas rimas. Debían de ser el resultado de ese intenso recogimiento y concentración mental a los que he hecho referencia como notables solo en ciertos momentos de la más elevada y artificial excitación. De una de tales rapsodias recuerdo fácilmente las palabras. Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir, y por primera vez, una plena conciencia por parte de Usher y de que su sublime razón vacilaba sobre su trono. Los versos titulados El Palacio Encantado eran estos, más o menos. En el más verde de nuestros valles, habitado por ángeles buenos, un bello y sublime palacio, un radiante palacio se alzaba. Dominio del monarca pensamiento allí se alzaba. Jamás Serafín desplegó sus alas sobre lugar tan hermoso. Amarillas banderas, gloriosas, doradas, sobre el tejado ondeaban, flitaban. Todo esto fue hace mucho, en tiempos antiguos. Y cada suave aire que jugaba en aquellos suaves días por las almenas emplumadas, pálidas, expendía una alada fragancia. Los viajeros que erraban por ese valle dichoso, a través de dos ventanas luminosas, veían a espíritus danzar al son de un laúd de tonos profundos, alrededor de un trono en el que sentado, todo un porfirogeneta, envuelto en su gloria, aparecía el señor del reino. Y resplandeciente de nácar y rubíes era la puerta del hermoso palacio, por la que emanaba a raudales y chisporroteaba incesantemente una multitud de ecos cuya agradable función era simplemente la de cantar, con acentos de una exquisita belleza, el espíritu y la sabiduría del rey. Mas cosas malignas, vestidas de pena, asaltaron el dominio del rey. ¡Ay, lamentemos! Ningún alba le verá jamás desolado. Y en torno al palacio la gloria que antaño florecía es solo un cuento de oscura memoria, recuerdo tenebroso de antiguos tiempos. Y ahora los viajeros en ese valle ven a través de las ventanas rojizas amplias formas que se mueven fantásticamente al son de una música discordante, mientras que como un río rápido y lúgubre
por la pálida puerta. Siempre una horrenda multitud se arroja y ríe, pero la sonrisa ha muerto. Recuerdo muy bien que las inspiraciones que nacieron de esa balada nos arrojaron en una corriente de ideas en medio de las cuales se manifestó una opinión de Usher, que cito no tanto por su novedad, puesto que otros hombres han pensado lo mismo, como por la obstinación con que la sostenía. Tal opinión, de forma general, no era sino la creencia en la sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en su desordenada imaginación, la idea había tornado un carácter aún más audaz que invadía en ciertas condiciones hasta el reino inorgánico. Me faltan las palabras con que expresar toda la extensión o todo el ansioso abandono de esta convicción. La creencia, sin embargo, se relacionaba, como ya he insinuado, a las grises piedras de la casa Usher, la casa de sus antepasados. Sí, amigo mío, sí. La prueba de esa sensibilidad se deja ver en el método de colocación de las piedras, por el orden de su disposición, por los numerosos hongos que la cubren, por los marchitos árboles que la circundan, por su reflejo en el estanque que duplica la casa. Oh, Roderick, tu imaginación es... Me angustias con tus palabras. Su evidencia, la evidencia de la sensibilidad de la que te hablo, puede verse en la segura pero lenta condensación de una extraña atmósfera en torno a las aguas y los muros. Me estremece lo que dice. Es el resultado discernible en esa influencia muda, pero insistente y terrible, que desde hace tantos siglos ha modelado los destinos de mi familia, haciendo de mí lo que ahora tienes ante ti, haciéndome tal como ahora soy. Ah, la casa Usher. Esta casa me hace ser así, y en ella no tardará en morir mi hermana.